Bien, Dios les bendiga nuevamente. Gracias por conectarse. Vamos a empezar el mensaje de esta hora y le puse por nombre, ahorita les digo, que todavía estoy aquí colocando los versículos para mostrarlos. No tan vivos, no tan vivos. Le puse por nombre, un nombre algo extraño, van a decir algunos. Ojalá que, que pues podamos recibir el mensaje como es hoy. Y vamos a empezar en Gálatas 2:20 en la versión traducción al lenguaje actual. Yo se los voy a mostrar aquí en la pantalla, como siempre, para poder tratar de ir siguiendo la lectura. Gálatas 2:20, ahí creo que ya lo puede ir viendo, en la nueva traducción, perdón, en la traducción del lenguaje actual. Y dice así, en realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza, ojo, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazó perdón, no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada sirviera que Cristo haya muerto. Les voy a leer varios versículos así para de entradita. Les voy a leer ahora Mateo 16:24 al 28. Y ahorita se los pongo aquí en la pantalla. Y esto nos va a ir dando el concepto completo del que queremos hoy compartirles. Mateo 16:24 al 28, siempre en la traducción del lenguaje actual, dice: Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, ojo, este es el requisito indispensable para volvernos seguidores de Jesús. No basta que tú digas que eres un seguidor de Jesús solo porque crees en Él. No, hasta el diablo cree en Dios y tiembla delante de la presencia. No, no, no basta creer. Y aquí dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Perdón, en el 25, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar más, perdón, y nadie puede dar nada para salvarla, porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Y el tercer versículo, quiero ver, el tercero lo apunté o no lo apunté. Bien, el tercero está Mateo 18:38. Perdón, Mateo 10:38. Aquí te lo voy a poner en la pantalla también. Y te voy a poner, esta va a ser en la palabra de Dios para todos. Dice así. Mateo 10:38. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. Pero te voy a leer también la Reina Valera 60 en ese mismo versículo. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjate que el Evangelio, como tal, Jesús lo presentó de una forma muy hermosa, en todo momento hablando de amor, de perdón y haciendo milagros, prodigios, señales, pero el enfoque principal y el requisito indispensable para decir nosotros que somos seguidores de Jesús, que queremos aprender de Él, que necesitamos de Él, que queremos vivir una relación con Él, implica un precio. La salvación es gratis, no, perdón, la salvación no es gratis, la salvación ya alguien la pagó en la cruz. Tú no tienes que hacer nada para recibir, para ganarte la salvación. La salvación Dios la da por gracia. A Dios le costó entregar a Jesús y a Jesús le costó entregar hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Por eso no es gratis.
Ya alguien pagó por esa salvación, pero sí implica un esfuerzo, un cambio, decisiones, tomar decisiones, generar cambios en nuestra vida. Y aquí podemos ver en los versículos que leímos que uno de los requisitos habla de cruz. La cruz para los judíos era algo bastante tormentoso. La simple palabra cruz era algo que los judíos no toleraban porque había representado muerte de mucha gente, de muchísimas personas y en su mayoría eh, 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 unas muertes llenas de tortura a través de una cruz. Entonces, para los judíos, la cruz como tal representaba un dolor, representaba una tristeza, representaba un vacío que quedaba en muchas personas, en muchas familias, porque muchísima gente fue crucificada. El castigo de la cruz fue algo bastante fuerte. De hecho, los romanos se especializaron y se volvieron expertos en crucificar personas porque llegaron a conocer los puntos más críticos, los puntos más dolorosos, la forma más, la tortura más dolorosa para una persona. Y esto era lo que ellos usaban. La flagelación, por ejemplo, que le hicieron a Jesús, fue algo bastante fuerte, bastante extremo, porque era un desgarre total del cuerpo. Entonces, podemos comprender por qué razón para los judíos, para el pueblo judío era algo intolerable. Y viene Jesús y en esta parte habla de cruz. Imagínate, qué impresionante. Empezamos leyendo el versículo en donde dice que Pablo decía, yo ya no vivo yo, sino es Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora, decía Pablo, vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Pablo había aprendido a vivir confiadamente en Dios, confiadamente en Jesucristo, poniendo toda su esperanza, todos sus anhelos, todos sus sueños en las manos de Dios. En Mateo leímos que Jesús pone el requisito, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Imagínate los planes que Rudy tiene, los deseos que Rudy tiene, los planes que Ruda Alarcón. Y un paréntesis, por favor, si te es posible, activa tu cámara. No te preocupes si estás en tu casita, si estás comiendo, si estás en tu cama. Por favor, activa la cámara. Gracias, Mayra. Gracias por responder pronto. Activemos la cámara en la medida de lo posible. Entonces, en Mateo viene y dice Jesús, ya no vivan de acuerdo a lo que ustedes quieren. Los propios deseos, la propia voluntad. Sí es cierto, todos tenemos libre voluntad. Ese es el famoso libre albedrío que Dios nos dio. Es la libre voluntad, la libertad de escoger, la libertad de decidir. Pero esto implica el poder entregar esa voluntad a Dios y dejar que Dios sea quien reine. Perdón, se me apagó la cámara. Ahí está. Y dejar que sea Dios quien reine en nuestra vida. Ya no velar por nuestros propios intereses, ya no estar detrás de nuestros propios planes, solo estar pensando en nuestros propios sueños y deseos. Aquí en Mateo decía Jesús, olvídense de hacer su propia voluntad. Y nuevamente viene y habla, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Y en Mateo 10:38, el último, el que no acepta la cruz, el que no toma su cruz y decide seguirlo, no es digno, no merece, no es merecedor, no es apto, no debe de ser un discípulo. Dios quiere y puede hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, pero aquellos que han decidido permitir que Él sea más que nosotros, que nosotros menguemos, como Pablo también lo dice más adelante, y que sea Cristo el que crezca en nosotros, esas personas son con las que va Dios a poder hacer cosas grandes. Cada quien En- tiene su cruz, cada quien toma su cruz. No es que venga Dios y diga, bueno, si Lorena quiere ser discípula de Jesús, pues aguantate la cruz que te vamos a imponer. No, no es así, porque no es por imposición. La cruz no es algo impuesto, es una decisión. Por eso Jesús decía, ya no hagan su propia voluntad. Si quieren seguirme, no hagan su propia voluntad. Si quieren de verdad ser mis discípulos, ya no vivan conforme a sus propios deseos. Ya dejen de esforzarse, esmerarse en cumplir solo sus planes. Yo me imagino a Jesús así como que
Ruth Alarcón, méteme en tus planes, yo quiero estar adentro de tus planes. Mayra, por favor, tómame en cuenta, dirá Jesús, porque Él quiere ser parte de nuestros planes. Él sabe que tenemos deseos, que tenemos necesidades, que tal vez tenemos a un ser muy amado enfermo, o tenemos una escasez, o tenemos deudas, o tenemos planes de comprar una casa, un carro, todo eso, o tener un buen trabajo, o ganar más dinero, o que nuestro negocio crezca, todo, Él sabe. Y no quiere decir que estas cosas ya no importen. Lo que Dios quiere es que permitamos que Él sea más importante que todo eso. No se trata de que no tengamos derecho a tener propios sueños o propios anhelos o propias esperanzas de, por ejemplo, alguien que está soltero o soltera de un día casarse y tener un buen hogar, ser un buen padre, una buena madre, etcétera. No, no, no. Se trata de que nada de esas cosas ni ninguno de esos deseos sean más, tengan mayor peso en nuestra vida que el deseo de agradar a Dios y dejarlo reinar. Lamentablemente, el tema de la cruz se ha dejado de predicar mucho. En muchos lugares se ha dejado de hablar de la cruz. Y por eso es que, y por eso es de que ha surgido mucho el egocentrismo, incluso en las iglesias. Y estoy hablando de iglesias en general a nivel de cuerpo de Cristo. No estoy mencionando el nombre de una iglesia como tal. Ha empezado a pesar más el interés de, ay Dios, ¿qué pasa aquí? Perdón. Ha empezado a pesar más el interés de hacerme sentir bien, estar yo cómodo, y entonces voy en donde no me digan nada, en donde acepten mis hábitos o malos hábitos, en donde no me prohíban nada, y se ha vuelto muy, muy llamativa esa clase de iglesias. Iglesias en donde a veces se hacen tantas cosas para entretener a la gente, y eso no es correcto. Un servicio, la congregación como tal, se reúne en una iglesia no para sentirse bien ellos, nos juntamos y nos reunimos o nos debemos de reunir para honrar a Dios, para bendecir a Dios, para exaltar su nombre y para hacer sentir bien a aquel que ha dado todo por nosotros. Necesitamos entonces empezar a cambiar el concepto de lo que se ha generado en las iglesias. Y te digo, lamentablemente se ha dejado de predicar mucho de la cruz. Y entonces la gente, perdón, y entonces las personas empiezan a buscar solamente la comodidad. Algunas personas van a una iglesia porque me queda cerca, es que ahí no gasto gasolina o no tengo que pasar por tráfico. Pero o algunas otras personas dicen, yo voy ahí porque mis papás empezaron a ir a esa iglesia. Y he oído de personas que dicen, yo voy a esa iglesia porque, mira, mira, esa esquina, sí, el ladrillo que está en esa esquina, ese ladrillo lo puse yo. Y por eso están en una iglesia, y algunas veces son iglesias que pueden perder hasta la visión, pueden perder el concepto del por qué reunirse. Y a veces nos podemos estancar en un lugar perdiendo el enfoque que tiene que ser Dios en todo momento. Hay otras personas que vienen y dicen, Dios, y nos pasó en la iglesia, gente que venía y decía, Dios me habló que yo tenía que estar en esta iglesia, y llegaron y empezaron a congregarse, y después de unos meses como que Dios me habló que ahora me vaya a otro lado, y perdón, Dios, eso es algo absurdo, Dios no es así. A veces la gente, y nuestro pastor Cabal lo hablaba hace unos días, y él decía, la gente no tiene el suficiente carácter, la suficiente valentía o valor para decir, yo decidí, yo estoy cambiando mis planes. Y entonces se excusan detrás de Dios y del famoso Dios me dijo. Es que Dios me habló, Dios me dijo que haga tal cosa, que me mueva. Y empezamos a excusarnos detrás del famoso Dios me dijo, decisiones erróneas que a veces tomamos. Y estamos a veces en una iglesia en donde luego Dios quería tenernos, pero por pequeñeces decidimos cambiarnos, y eso no es correcto. Eso no está bien. Eso no es grato delante de Dios. Necesitamos comprender que Dios quiere hacer cosas grandes y, ay, 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 deme un segundito que se me volvió a apagar la cámara. Espérenme, déjeme ver qué pasa. Bien, yo creo que aquí está. Ya, bueno.
Entonces, personas que se van, que están en una iglesia por razones incorrectas y otras personas que se van de una iglesia por razones incorrectas. Y creo que necesitamos por eso aprender a confiar en Dios y aprender que seguir a Cristo no es fácil. Yo no te voy a pintar el camino de color de rosas. No, 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 no es fácil seguir a Jesús. Es bien sencillo venir y un día entender que necesito a Jesús, levantar mi mano y abrirle mi corazón a Jesús. Excelente y qué buenísimo. Pero el recibir a Jesús es una cosa y luego todo el proceso que implica volverme a alguien que va a decirse ser hijo de Dios, que va a decir ser seguidor de Cristo, discípulo de Jesús. Eso es otro tema, esos son otros 20 pesos, decimos aquí en Guate. Son otras cosas, eso ya implica otras cosas. Entonces, fíjate que Pablo en esta parte, en los versículos que leíamos, él viene y notifica, él informa a todos que él ya está muerto, que él ya no vive, sino que es Cristo quien vive en él. Pablo aquí dice, les comento a todos, Pablo se murió. Pablo ya no está, ya no es el mismo. Pablo ya cambió. De hecho, inicialmente se llamaba Saulo. Inicialmente su nombre era Saulo, perdón. Pero viene y decide, después de un encuentro con Jesús, perdón, perdón, me estaba ahogando. Ok, entonces viene Pablo y me perdí un momento. Viene Pablo y notifica que él está muerto. Ahora notifica que hay un cambio en él. Se llamaba Saulo y ahora es Pablo. Ahora se vuelve un seguidor de Jesús. Ahora, por eso él procuraba hablar palabra de Dios y él venía y él decía, incluso fíjate, hay una parte donde él dice, vuélvanse imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Pablo dice, si pueden copiar algo de lo que yo hago, repítanlo, porque yo estoy tratando de aprender todo lo que puedo de Cristo. Él venía y hablaba lo que era palabra inspirada por Dios. Pablo se rindió delante de Dios. Y si te das cuenta, fue lo que también Jesús hizo. Jesús no vino, él decía, yo no vine a hablar lo mío, vengo a hablar o vengo a hacer lo que vi a mi padre hacer antes. Jesús no hizo nada, ni habló nada, ni hizo un solo milagro que no fuese respaldado por el Padre y que no había visto al Padre hacer antes. ¿Cómo así? Te explico. Existe algo que en aviación le llaman simulador de vuelo. Las personas que aprenden a volar entran a unos simuladores de vuelo, entran un algo que simula ser la cabina de un avión y ahí empiezan a dar sus primeros tanes en unas pantallas para el aterrizaje y todo, esas cabinas tienen un movimiento. Eso es un simulador. Entonces, en lo espiritual también existen simuladores en donde Jesús decía, porque no habría otra forma de poderlo explicar, te lo trato de explicar de esta forma. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. O sea que en la eternidad, el Padre ya le había dado instrucciones precisas de qué hacer a Jesús. Jesús sabía por qué había venido a la tierra. Jesús conocía un plan perfecto de Dios. Él no pretendía salirse y venía y hacía todo lo que el Padre le había mostrado que tenía que hacer. Algunas personas, se ha debatido mucho en que incluso por ahí anda una enseñanza bastante extraña y algunos dicen, pero Jesús, ¿por qué no tuvo una esposa? ¿Por qué no se casó? ¿Por qué no tuvo una pareja? ¿Por qué no tuvo hijos? Y imagínate, el pensamiento ha estado en algunas personas, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Pudo haberlo hecho? Sí, claro, claro que sí. Claro que pudo haber tenido pareja, pudo haberse casado, pudo haber tenido hijos, pero él conocía el plan perfecto. Él no vino a hacer nada que el Padre no lo hubiera puesto en el plan. Entonces, en el plan y en lo que Jesús tenía que venir a hacer a la tierra, no estaba trazado formar una familia, establecerse como un padre de familia.
No estaba en el plan de Dios que Él viniera y formara a niños y que hiciera crecer, tuviera hijos y los ayudara a crecer. Y no, no, no. Dentro del plan no estaba formar una familia. Por eso fue que Jesús no se casó. Y Jesús mismo decía que no hacía nada que no había sido mandado a hacer por el Padre. Y Pablo hace lo mismo. Pablo decía, al notificar que él había muerto, dice, yo me rendí a Dios, yo ya no soy yo ya dejé que Él reine en mi vida. Fíjate que hasta el diablo no puede con alguien que ha muerto a sí mismo, con alguien que ha muerto, con alguien que se ha rendido delante de Dios. El diablo no puede hacer mucho. Tenemos que aprender a dejar que Dios actúe en nuestra vida y no dejarnos gobernar por la ansiedad. A veces, esa es una forma en que podemos ver qué tan vivos estamos. Cuando las cosas te preocupan demasiado, cuando hay demasiada ansiedad, demasiada preocupación, demasiado afán. Todas esas cosas demuestran qué tan vivos estamos. Cuando eres muy fácil de explotar en el carácter, esas cosas demuestran qué tan vivos estamos. Entonces, tenemos que saber que necesitamos ir menguando, porque cuando el diablo se topa con alguien que se ha rendido delante de Dios, todas las cosas, todas las artimañas, todos los planes que el diablo tenía para hacer que alguien cayera y fuera derribado. Ahora, cuando el diablo se empecina en contra de alguien, viene el diablo y ataca a Nuri, viene el diablo y ataca a Silvia, viene el diablo y ataca a Karina o a Mari. Cuando esos ataques que ahora el diablo hace, cuando las personas están muy vivas y muy lejos de la voluntad de Dios, esas situaciones los derriban, nos derriban. Pero cuando el diablo se topa con alguien que ha decidido cargar su cruz, que ha decidido morir a los pies de Cristo, menguar para que él crezca, cuando viene y vuelve a atacar, esas cosas que antes nos derribaban, ahora nos ponen de rodilla delante de Dios. Ahora viene antes una escasez, un problema económico, la gente se ponía de malas o andaba viendo qué cosas incorrectas hacer para obtener dinero y venía y empezaba a inquietar de muchas formas para ver cómo salir de su problema y se metía a más problemas y se metía a más situaciones que nada que ver con Dios. Pero cuando esta persona se empieza a acercar a Dios y a confiar en Dios y a poner toda su esperanza en Dios, viene un problema económico y esta persona ya no se aleja de Dios, al contrario, ya no hace cosas que desagradan a Dios, sino que al contrario, viene y dobla sus rodillas. Hay un dicho, yo lo repito algunas veces, y es que las peores batallas, las batallas más fuertes, se ganan de rodillas. Entonces, cuando alguien ha aprendido a morir a sí mismo y dejar que Dios reine en su vida, viene un problema. El diablo lo ataca con un área, en algún área. Esta persona lo que hace es doblar sus rodillas. De repente viene el diablo y ataca por otra área y esta persona confía en Dios. De repente viene el diablo y ataca su hogar. Viene esta persona y descansa en Dios y pone todo en las manos de Dios y decide dejar de hacer explotar su carácter. Entonces viene el diablo y dice, no, no, de verdad que con este no puedo. Ya me lo desconfiguraron antes, cualquier cosita me lo hacía estallar, ahora por más que intento, mando gente que lo maldiga y él devuelve bendición. Mando gente que hable mal de esta persona, que hable mal de Omar, y Omar lo que hace es orar por esas personas. Envío personas, muevo a gente influenciada por mí a que ataquen a Estuardo, y lo que Estuardo hace es bendecir. Entonces viene el diablo y dice, no, pues con esto qué hago, solo estoy perdiendo el tiempo. Mejor me enfoco en los que todavía están muy vivos, porque Estuardo tal vez está muriendo y está cargando la cruz. Ya no es el mismo de antes. Y ahí es donde empiezan a ver los cambios. El diablo no puede con alguien que ha muerto a sí mismo. Necesitamos poner todos nuestros planes, nuestros deseos, nuestros intereses en las manos de Dios. Confiar en que Él va a tomar el control, confiar en que Él lo va a hacer todo, confiar en que Él no se adormece, que Él no descansa, Él no duerme, Él no pasa nada fuera de su control. Y cuando alguien, Karina se disculpa, me voy a trabajar. Bendiciones, Karina. Esta prédica se va a compartir el link para que puedas oírla completa. Gracias.
Cuando el diablo intenta derribarnos, se rinde y dice, no, no puedo. Ya intenté de muchas formas y esta persona, cada vez que mientras más lo ataco, más se acerca a Dios, más confía en Dios, más metido en la palabra, más orando, más asiste a la iglesia, más asiste a las reuniones, no importa la hora que sea, ahí está pidiéndole a Dios. Y antes lo hacía con un problema, lo hacía refugiarse en los vicios, refugiarse en parrandas, en fiestas, en andar en cosas, en clubes nocturnos o en el sexo o en drogas. Y ahora, como ya empezó a morir, como ya empezó a volverse alguien que carga la cruz, pues cada vez que lo ataco, se rinde delante de Dios. Necesitamos cambiar eso en nuestra vida, con alguien que es menos, con alguien que decide menguar, con alguien que decide ser menos para que Cristo reine en su vida. Todo lo que el diablo antes usaba para destruirnos, ahora solamente nos fortalece en Dios. Hasta las ofensas pierdan efecto. Ya las ofensas ya no nos golpean, ya no nos importan. La gente puede venir a decir algo en contra de nosotros o enterarnos de algo y solamente eso pues, no es así y punto. Ya no estamos en ese que me tiran una, yo tiro dos y me devuelven tres y yo devuelvo cinco. Ya no. Con alguien que ha decidido morir a sí mismo, empieza a dejar de afectarle un mal comentario, una ofensa, los famosos haters que empiezan a surgir, que te mandan mensajes o que comentan algo que tú publicaste en las redes, algo negativo. Ya eso deja de importarte. ¿Por qué? Porque te has vuelto alguien que ha muerto, alguien que ha muerto así a sí mismo, alguien que ha decidido entregarse en las manos de Dios. Ya las ofensas no funcionan, porque Jesús así lo hizo. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Estando en la cruz, después de tantos insultos, de todo lo que le hicieron, todo la flagelación, todo, ya estando en la cruz, solo dijo, Padre, perdónalos. Imagínate, en vez de haber dicho, Padre, manda un ángel, manda uno solo, manda y que destruya a todos estos infelices. No, no hizo eso. Un ángel hubiera bastado. Un ángel hubiera bastado para destruir todo ese pueblo. Pero Jesús no hizo eso. Estando en esa posición, dijo Jesús, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Ah, pero era Jesús. Bueno, te menciono a Esteban, uno de sus discípulos. Vaya, si no era un cargador de cruces. La Biblia cuenta, relata de que en una oportunidad lo apedrean, lo lincharon, lo dejaron, estaba tan mal y lo seguían apedreando. Y en eso dice la Biblia que eleva sus ojos a los cielos y mira la gloria del Padre y al Hijo de Dios sentado a la diestra. ¿Sabes qué dijo Esteban en ese momento? Algo muy similar a su Señor. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él no se puede, Señor, si esto representaba servirte, me lo hubieras dicho antes, yo para qué que estoy haciendo esto, esto me saco, mira, qué mal, después de un buen servicio, una mala paga. No se puso a reclamar nada. Dios, pero si es que me hubieras dicho que esto implicaba. No, no, él no se puso. Él no dice, ¿dónde estás, Dios, entonces? Y yo que te sirvo. No, no se puso en ese plan. Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto que están haciendo conmigo, no se los tomes en cuenta. Porque cuando alguien es cargador de cruz, cuando alguien ha decidido aprender y vivir bajo la voluntad de Dios y poner toda su confianza y toda su esperanza en Dios, ni las ofensas, ni los insultos, ni nada que le hagan le afecta. ¿Por qué? Porque aprendió a dejar que reine Cristo. Por eso Esteban dijo, no les tomes en cuenta lo que me hacen. Por eso Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen.
Necesitamos, por eso también la Biblia dice que presentemos todas nuestras peticiones delante de Dios. Cuando alguien aprende a confiar en Dios, todo lo pone en las manos de Dios y aprende a esperar en la voluntad de Dios, porque ya no vive bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Cuando alguien se vuelve seguidor de Cristo, aprende a confiar plenamente en Dios. Lleguemos entonces delante del trono con acción de gracias, pero con todas nuestras peticiones puestas delante, para que Dios haga su obra en el momento que lo crea conveniente. Y si la respuesta no va a ser la que esperamos, vamos a saber que es la voluntad de Dios. Vamos a recibirla y vamos a aprender a confiar en que todo sigue bajo el control de Dios. Tenemos que, en ese punto, ya voy terminando, podemos llegar a aprender que hasta la gente que se pone en contra de nosotros son las personas que nos ayudan a alcanzar el propósito. El propósito de Dios. En ese momento, cuando hemos aprendido a vivir y confiar en Dios y a morir a nosotros mismos, cuando viene alguien y habla mal en contra de nosotros, viene un enemigo y se levanta en contra nuestra, sabemos que no solo sus ofensas o lo que digan o lo que hagan ya no nos va a afectar, sino que también es una persona que Dios está utilizando para ayudarme a alcanzar mi propósito. Y hasta por los enemigos vamos a empezar a agradecer. Fíjate que viene, viene Jesús y Pedro, el famoso Pedro, el discípulo de Jesús, cuando hay un momento en donde Jesús les habla de que tiene que ir y va a padecer y que va a ser entregado y va a ser crucificado, Pedro corre y le dice, Señor, no vayas, entonces no vayas. ¿Y qué le dice Jesús a él? Apártate de mí, Satanás. Quien le estaba deseando el bien, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No estás viendo lo que Dios quiere hacer con todo esto. Y Judas, que lo entregó, en el momento que lo entregó, en el huerto, cuando iba con los guardias y van a capturar a Jesús, Judas se le acerca y le da un beso. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Amigo, con un beso me entregas. Judas, que lo entregó, Jesús le dijo amigo. Y Pedro, que le dijo a Jesús, ay, pobrecito, entonces mejor no vayas allá porque te va a ir mal, le dijo Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos son tropiezo, que intentan hacernos ser un obstáculo para nosotros, son las personas que nos tienen que impulsar a crecer más en Dios. Demos gracias por esas personas. Bendigamos a esas personas. Por eso en la Biblia dice, bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los ultrajan. Pero sobre todo con la prensa amarillista. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces, que los Imagínate. venezolanos, y entonces tú ves en las redes y que, bueno, ¿y cuándo se van para su país? ¿Y cuándo se van para su país? Dame En un verdad, que ha segundo. quedado un poco Hay venezolano. Porque un Ya micrófono. lindo, los dice, ahora ya, tu marcito. Y yo, papi, ¿quién? Hay un micrófono encendido. Perdonen. Ok, ya estuvo, ya lo compuse. ok, perdón. Entonces, me perdí. Ya. Entonces, hasta las personas que se levantan en contra nuestra y que podrían aparentemente estar siendo alguien que nos afecte, son las personas que Dios va a utilizar para formar nuestro carácter, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser más conforme a los planes de Dios. Y por eso es ahí donde podemos llegar a agradecer a Dios por esas personas y bendecir a esas personas y orar por esas personas. No es fácil. No es fácil. Yo no te lo estoy diciendo desde una posición en donde yo crea ya haberlo logrado. No, al contrario, junto contigo. Por eso estas reuniones son para poder crecer juntos, para poder aprender. No es fácil, pero cuando llegamos a ese punto en donde yo ya decidí morir, ya decidí
menguar, ya decidí que sea Dios el que gobierne mi vida y vivir bajo su voluntad y cargar la cruz y seguirlo. Cuando yo llego a ese punto, las ofensas ya no me afectan, lo que la gente diga o haga ya no me importa, ya no me va a detener. Y cuando surjan esas personas a quererme detener, solamente van a hacer algo que me va a motivar a crecer más y acercarme más a la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a vivir para Jesús, dependemos de Él y comprendemos entonces que todo es gracias a Él y ni siquiera nos vamos a robar su gloria. Cuando alguien aprende a entender eso, no se roba la gloria, no se vuelve alguien egocéntrico, ya ni siquiera, así como los malos comentarios o las cosas malas que la gente diga de nosotros no nos va a afectar, tampoco las cosas buenas que la gente pueda decir de nosotros. Porque hay personas que les dicen, ala, hermana, qué bonito usted ora. Y es de los años de experiencia. Hermano, qué bonito predica. Me extraña, pues sí. Soy yo, pues. Y llega la gente a creérsela tanto. Y se creyeron hasta los halagos. Pero no es así. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, ni los halagos te desenfocan, ni las cosas buenas te desenfocan. Cuando alguien carga cruz, o te lo digo de esta forma, los cargadores de cruces tienen que ser notorios. Mayra, se te tiene que notar que has decidido cargar la cruz. Rudy, la gente tiene que notar que has decidido cargar la cruz. Lorena, Silvia, Nuri, Ariel, Estuardo, se te tiene que notar que has decidido dejar que ya no vivas tú, sino Cristo, sea quien vive en ti. Rosa Arguello, se te tiene que notar. No porque cargues una playera que diga Jesús es mi Señor, no. No porque cargues la Biblia todo el tiempo bajo el brazo, no. No porque cada vez que saludas a alguien, Dios le bendiga, que la gracia del Señor esté sobre usted, no. Que la gloria la gloria del Padre descienda sobre su vida y que la Trinidad, no se trata de ni siquiera un saludo ni la mucha palabrería. Se te va a notar que eres un verdadero hijo o hija de Dios en tus decisiones, cuando tú tomas la cruz y decides tú cargarla y empiezas a morir. Y como lo leímos en los primeros versículos, como Pablo decía, en realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Los cargadores de cruces aprenden a confiar ciegamente en Dios. No importa que las cosas estén mal, no importa el resultado médico, no importa si incluso me toca estar a la par de un ataúd. Yo confío en Dios, yo he puesto mi esperanza en Dios y en Él voy a descansar y voy a saber que Él tiene el control, no importa las cosas, no importa lo que pase. Y no importa que yo confié en que no me quitaran el trabajo y me despidieron, no importa. Va a estar Dios a la par tuya para ayudarte y se cerró una puerta para que se abra una más grande. Eso no es solo ser positivo o esto no es hablar de una forma positiva, es confiar en Dios de verdad. Porque los cargadores de cruz son notorias, son notorios. Necesitamos ser notorios. Necesitamos estar menos vivos para poder ser cargadores de cruz. Los cargadores de cruz son notorios. Padre bendito, bendito Rey de Gloria, yo te doy gracias, Señor. Te pido en esta hora, mi Dios, que tu misericordia y tu bondad, Señor, esté con nosotros. En la medida de lo posible, si todavía puedes activar tu cámara, te agradezco. Padre, te pido, mi Dios, por cada familia aquí representada, por cada una de las personas, Señor, que están en este lugar. Te ruego, mi Dios, que tu bondad, Señor, que tu misericordia esté con nosotros. Te ruego, mi Dios, que hagas tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. No permitas, Padre, que nos desviemos. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad. Ayúdanos a menguar. Ayúdanos a hacer todo para que seas tú, Señor, quien sea conocido. Que seas tú, Señor, quien se lleve la gloria, quien se lleve la honra, quien se lleve la alabanza, Señor.
Te lo ruego, mi Dios, por misericordia. No permitas, Padre Santo, que nuestra humanidad nos desenfoque de ti, Señor. Por favor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Guíanos, instrúyenos, Señor, muéstranos el camino, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para poder vivir agradándote, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu misericordia, Señor, esté con nosotros en todo momento. Ayúdanos, Señor, a vivir de una forma grata delante de ti, a confiar plenamente en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Pongo en tus manos, Señor, a Lorena, mi Dios. Dale la fortaleza y la sabiduría para tomar decisiones, Señor. Hay decisiones importantes que tomar en tu vida, Lorena. En el nombre de Jesús, clama a Dios por sabiduría para regir tus pasos, para guiar tus pasos. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de Rudy, mi Dios, y de toda su familia, de su esposa, de sus hijos, Señor. Te ruego su economía. Por favor, Señor, restaura, bendice y levanta a Rudy, mi Dios, en todas las áreas. Pongo en tus manos a Mayra, Señor. Ha habido gente que se ha levantado en tu contra, Mayra, pero dice, Señor, aprende a orar por esas personas, aprende a bendecirles. Y cuando te enteres de que alguien habla mal de ti, ora por esas personas, bendíceles, porque eso va a cambiar todo tu entorno. Padre, pongo en tus manos a Rosa, Señor. Guárdala, cúbrela, protégela, guía sus pasos, dale la sabiduría que necesita, te lo suplico. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, también a mi Mari, mi Dios, a su familia. Tú conoces, Padre, su salir y su entrar. Tú conoces sus planes. Tú conoces, Señor, sus deseos, los deseos que tiene para sus hijos, Señor, para sus nietos. Señor, te suplico que tu gloria resplandezca sobre Mari, sobre su hogar, sobre su economía, sobre sus planes, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico. Yo la bendigo con toda bendición, Señor. Bendigo a Ruth Alarcón, mi Dios. Tú conoces, Señor, las circunstancias que Ruth puede estar atravesando. Por favor, Señor, resplandece en su hogar, resplandece en su vida, resplandece en su familia, Señor. Bendigo la vida de Jenny Suárez, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te suplico, mi Dios. Cada situación que la ha preocupado, Señor, yo la pongo hoy en tus manos. Ha habido mucha preocupación en tu vida, Jenny, últimamente te has cargado. Ha surgido hasta un malestar en tu espalda últimamente. Por un cansancio, sientes un cansancio físico, se ha somatizado tu estado de ánimo y en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que esa carga se quita de ti en este momento. Te has preocupado más de la cuenta. Dios conoce y comprende que como humanos nos podemos preocupar. No permitas que la preocupación te gobierne. Te has despertado en la noche preocupada. Pero en el nombre de Jesús hoy declaro esa presencia de Dios en tu vida. Ha habido un malestar a raíz de tanta preocupación que baja desde tu nuca hacia la columna. En el nombre poderoso de Jesús, yo echo fuera toda carga, quito de ti toda carga. Dice el Señor, yo voy a obrar en las personas que has pedido, dice el Señor. Yo voy a actuar con ellos. Yo voy a abrir esas puertas que me has pedido, esas oportunidades que me has pedido. Pero necesito que te acerques cada día más a mí, dice el Señor. Yo bendigo a Jenny con toda bendición de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a Mayra, mi Dios. Bendigo a Estuardo, mi Señor. Bendigo su carro, Señor, el carro que acaba de adquirir. Padre, envía ángeles a que protejan ese vehículo, a que lo protejan a él cuando va conduciendo a su hija y a su esposa, Señor. Yo los pongo en tus manos, confiando ciegamente en que tú los proteges, los defiendes, Señor. Y si hay alguien que quiera acercarse a hacerles algún daño, o a su carro, Señor, o a su economía, en el nombre de Jesús yo lo reprendo con toda unción, Señor, declaro sobre ellos, sobre ese hogar, Padre.
Bendigo la vida de Silvia, Señor. Te pido, mi Dios, que por favor inyectes hambre y sed de ti, Señor, en su corazón. Le hagas comprender, Señor, que no hay nadie mayor que tú. Y le hagas confiar, Señor, que tú y que nadie más que tú tiene el control. Pongo en tus manos a Nuri, Señor. Te agradezco, Padre, por Nuri. Ya tenemos tiempo de conocernos a través de las redes, Padre. Gracias por permitirle estar con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos la vida de Ariel, Señor, y toda su familia, con Rosana, con sus hijos, Padre. Yo te ruego, mi Dios, darles la sabiduría para poder acercarse cada día más a ti, comprometerse, porque de acuerdo al compromiso que Ariel y Rosana tengan, Señor, así va a ser el compromiso que tengan sus hijos contigo. Que sean ejemplo, Padre. Bendigo la vida de Omar, de Vicky, Señor. Te ruego que tu obra perfecta sea en ellos, Señor. Te ruego, mi Señor. Yo los bendigo con toda bendición. Bendigo, señora Denise. Te ruego, mi Dios, que hagas tu obra perfecta en Denise. Protégela, líbrala, Señor. Y ayúdala, Señor, a que los planes que ha empezado, Señor, se cumplan a cabalidad y en excelencia para gloria y honra tuya, Señor. Y pongo mi vida y la vida de mi esposa y mis hijos en tus manos. Te pido que por favor obres en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén, amén. Y todos decimos amén. 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 Bien. Amén. Para despedirnos, Amén, alguien que amén. quisiera hacer un comentario de lo que pudimos aprender hoy, les agradeceré bastante que activen su micrófono y mencionen que pudieran, con qué parte se quedan de la prédica o algo que quisieran comentarnos en esta hora del tema que hoy tocamos. ¿Quién dice yo? Bueno, No sé si me escuchan. Perdón, Ruth. Ruth. sí, pero parece que hay otra persona también que Habla tú ahorita, habló. Ruth, no te preocupes. Habla tú ahorita y después de ti la otra persona, que creo que es Nuria. Bueno, yo pienso que el encuentro real que tuvo Pablo con Jesucristo, ¿no? Nos enseña, pues, ¿no? Que esos cambios pasamos todos, ¿no? Y que es a través de un encuentro con Dios que toda nuestra naturaleza cambia y podemos, pues, no experimentar, no todo aquello que experimentó Pablo. Eh, Como dijo él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Eh, Ese es el cambio que tenemos que tener y que muchos dentro de las iglesias no tienen, ¿no? Hay muchos Pablos dentro de las iglesias, pero así también hay muchos que no son Pablos, ¿ya? Y necesitan ese cambio que usted acabó de decir, pastor, ¿no? Y de vivir para el Señor, de sentir, ¿no? Esa entrega, esa adoración, ¿no? Como dice la Escritura, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿ya? Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que le miremos a Él, que atendamos su palabra, ¿no? Que vivamos para Él. No solamente ser oidores, sino hacedores, ¿no? Porque la adoración no solamente es alabar y cantar. La adoración para mí entra en todo el aspecto de lo que es la vida cristiana, ¿ya? Puede ser en un servicio, puede ser en una prédica, cada cosa que se hace con el corazón en servicio y en honra y gloria para el Señor es una adoración hacia Él, ¿no? Porque no es el que hace más o el que hace menos, es cómo lo hace. Entonces, eso pasó con la ofrenda de Abel y Caín. Entonces, la forma, el corazón que usted le pone, ¿no? Esa es la honra, pues, ¿no? Como usted dice, yo honro al Dios de poder y de justicia con todo. Entonces, imagínese, ¿no? El Señor Jesús dejó su trono de gloria, ¿no? Y vino, ¿no? Para habitar entre nosotros y darnos ejemplos, ¿no?
y cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, ¿cierto? Entonces, cuando él dice que niéguese a sí mismo, cada uno, coja su cruz y sígame, entonces uno tiene que saber que no va a ser fácil, porque el Señor Jesús transitó un camino que soportó todo, ¿no? En amor y en obediencia, como lo dice Isaías, que como oveja fue al matadero, no enmudeció y no abrió su boca. Y entonces a veces nosotros tenemos que ser así, creyendo en Él, viviendo en Él, porque estamos aquí por Él, en Él y para Él. ¿Ya? Y bueno, la enseñanza nos podemos amanecer, pero es excelente y todo lo que dijo Pastor ha sido para mí de edificación y de bendición, ¿no? Dios le bendiga. Gracias, Ruth, por el comentario y gracias por sus palabras. Bendiciones al doble para usted. A ver, ¿quién más quisiera hacer algún comentario? Y puede activar su micrófono. Nuri creo que había levantado su manita. Nuri. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, mi Nuri, dale. Bueno, buenas noches para todos, bendiciones. Bueno, pues yo creo que no debemos de perder el enfoque, ¿sí? El enfoque debe estar puesto en los ojos de nuestro autor y consumador, que es Cristo Jesús. Y también nos habla en 2 Corintios 5:17, nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si ya somos nuevas criaturas, ya somos nacidos en el Espíritu, debemos marcar la diferencia, quiénes somos en Cristo, porque lo que se discierne de la carne es, y lo que se discierne del espíritu es del espíritu. Entonces, como les decía, en, en primera de Corintios 5:17, en segunda de Corintios, perdón, 5:17, nos habla, pues, como le digo, que somos nuevas criaturas en Cristo y que somos, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces no debemos de perder ese enfoque y debemos de saber quiénes somos en Cristo y debemos de marcar esa diferencia, porque nosotros debemos de dar testimonio delante de las personas que nos están viendo, llámese trabajo, llámese familia, llámese comunidad, en nuestra congregación, en todo el lugar donde estemos, debemos de marcar esa diferencia de que somos hijos de Dios y que, como les digo, no debemos de perder el enfoque y que pues no debemos tampoco de poner eh, la, la mirada en el hombre, porque tú decías al principio, pues cuando yo me conecté un poquito tardecito porque estaba leyendo la palabra, la gente que anda de congregación en congregación, ¿cierto? De que anda de un lugar a otro, de un lugar a otro, porque el Espíritu les habló, porque sí, porque el Espíritu Santo les dijo que el lugar era allí, él era el lugar, o era allí, o acá, o allí. Pues yo creo que en realidad no es cierto, porque pues si ya Cristo, ya sabemos, perdón, si ya sabemos quiénes somos, como lo decía ahorita, que como lo dice el texto bíblico, debemos de establecernos en realidad que Cristo nos lavó, nos limpió con su sangre, nos justificó, como le digo, ya somos nuevas criaturas y no debemos de estar dudando ni estar poniendo, eh, estar de allí para acá ni poniendo la mirada en el hombre. Que porque no me saludó el pastor, que porque la pastora no me saludó, porque el líder no me hizo cara bonita, porque allí, por lo otro y por esto y lo otro, no. La mirada tiene que estar puesta en Dios, mejor dicho, en Dios, y el Espíritu Santo. Debe estar puesta nuestra mirada en Él, no en las cosas que hace el hombre o las cosas que se hacen en las congregaciones, porque pues yo discuto mucho eso, pues trato de no enfocarme, pues obviamente no en discutir a fondo, pero sí lo discuto mucho con las personas que andan diciendo, ay, me voy de esta iglesia porque esto, porque aquello y por lo otro, ¿no? Yo les digo, la mirada está puesta en quién, en el pastor o en la pastora o en el líder
sí, en el líder o alguien que le hizo el feo, como se dice, o la mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Entonces, debemos de ser personas que ya debemos de estar. Nuri, te muteaste. Se te oyó solo hasta donde dijiste debemos ser personas que debemos de Ay, se estar. me cerró el micrófono, qué Sí, pena. ¿Sí no hay me pena. estaban escuchando? Sí, te estábamos escuchando clarísimo. Hasta ahorita que te dije, se te cerró el A ti micrófono no te justo en ese escucho, momento. Lindomar. ¿Me A ti oyes? no te escucho. ¿Me escuchan los demás? Sí, todos me escuchan. Nuri, parece que tienes problema tal Sí, vez con la red. No, Si ya, quieres, ya, 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 qué ya. pena. No es que me estaba entrando una llamada. Ok. Te Está entrando una escuchamos todo. llamada. Entonces, bueno, entonces, sí, eso es todo. Amén, amén. Gracias. Tan linda, mi Nuri. Gracias por el comentario. Bendiciones. Bien. No sé si alguien más quisiera comentar algo o nos despedimos de esa forma. Ahí estamos. Ok. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por hacer el espacio. Yo sé que hoy cambiamos el horario. Normalmente lo hacemos más en la tarde, pero por una actividad que tuvieron de mujeres en la iglesia, pues mi esposita tenía que estar, yo también tenía que llevar unas invitadas y pues ahí nos fuimos atrasando un poquito. Pero de verdad, gracias por haber hecho el espacio. Jenny Suárez, gracias por conectarte. Ruth Alarcón, gracias. Mi Nuri, mi queridísima Mari, gracias que ahí va manejando, pero ahí va conectada. Con mucho cuidado siempre, mi Mari. Bendiciones. Saludos a todos allá en Ecuador. Denise, gracias por conectarte. Rosa Arguello, gracias. Estuardo, bendiciones allá a toda la familia. Rudy, qué excelente verte, mi Rudy. Gracias por conectarte. Mi Loren, gracias por hacer el espacio también. Dios me lo bendiga a todos. Pasen muy feliz noche y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta la próxima. Bendiciones, amén, amén. Gracias. bendiciones, bendiciones a todos. Dios bendiga grande y ricamente. Gracias. Nos vemos todos. Bendiciones.